Hola, hola, buenos días, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Recordándoles quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Mi nombre es Amparo Walsh y estoy transmitiendo desde esta plataforma virtual del bello estado de Utah. Como siempre, es un privilegio el estar aquí con ustedes, el poder dar de gracia lo que de gracia recibimos de parte de Dios. Buenos días a todos los que se conectan. Gracias por su preferencia. No se les olvide compartir. El día de ayer me tomé el tiempo, el domingo, de sacar un video en TikTok anunciando que próximamente vamos a transmitir al mismo tiempo que estamos transmitiendo por Facebook. Vamos a transmitir por TikTok en vivo. No sé cómo lo voy a hacer porque no sé, pero Dios nos da la sabiduría y para poder hacer, porque me piden y ya están las prédicas ahí en la página de YouTube como Amparo Walsh, la tacita del alfarero. Para si te la perdiste, la puedes ver ahí en YouTube. Ahorita voy a poner dos más, una que se me pasó poner y la del día de hoy. Y como siempre, contenta, estamos estudiando el libro de Daniel. Ay, tremendo, el rey Nabucodonosor y David y sus amigos. Algo bien tremendo, pero pienso que, mira, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están conectados. Okay, entonces mucha gente dice, es que estamos viviendo los últimos tiempos, es que la venida del Señor, no. La palabra de Dios dice que vamos a ir rumores de guerra. Hay mucha gente que no conoce al Señor. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo. Y aparte de eso, nosotros nos tenemos que poner bien con Dios. Porque Él amó, nos dice que porque de tal manera amó al mundo, que dio lo mejor que tenía para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Dios nos da las oportunidades a todos porque nos ama incondicionalmente. El tiempo del Señor solamente Él lo sabe. Dice que ni aún los ángeles lo saben. Y bueno, hoy abrí un poquito tarde porque creo que se me pegaron las sábanas y me quedé acostada un poquito más y me metí a bañar y se me hizo tarde. Así es que disculpen los 4 o 5 minutos que los hice esperar. Pero pues es en vivo, ¿no? Y está buenísimo este libro. A veces hay un versículo que a mí me llena mucho que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Buenos días, Dominga. Y a veces nosotros como hijos de Dios usamos la ignorancia como un pretexto. Es que soy muy ignorante y eso no te evita que si reconoces que eres ignorante te pongas a buscar lo que Dios tiene planeado para ti. Eso de que pues sí son ignorantes. Y él platicando con una persona me dice, es que tú estudias mucho, dice, y yo soy ignorante. Entonces si eres ignorante, no hables de un tema que no conoces, ¿verdad? No digas algo que en realidad no conoces. Y una de las cosas que estoy aprendiendo en este libro de Daniel, y que créeme que me estoy metiendo en una profundidad, porque quiero conocer, he aprendido muchas cosas. He aprendido, a pesar de tener 34 años de conocer a Dios, estoy aprendiendo. Cada día aprendemos algo nuevo. A lo mejor en aquellos tiempos no estaba preparada para leerlo, o a lo mejor todavía no podía comprender y se me hacía injusto lo que estaba sucediendo, pero ahora entiendo muchas cosas como al crecer, o sea, es como los niños, ¿no? Tú le puedes enseñar a los de primaria algo, pero no lo van a entender hasta que no estén en la universidad, ¿verdad? O sea, eso se llama sabiduría, inteligencia, conocimiento y todo eso. Y ahora a la plática de ahora le puse qué es locura, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de la locura del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Cómo él entró a una locura, ¿no? Y una locura es un trastorno mental que se caracteriza por síntomas graves que impiden llevar una vida normal. Es una pérdida de contacto con la realidad. Eso es una locura. Mucha gente dice, ay, no, es que esa vieja está loca. Oh, no, que ese hombre está loco, ¿verdad? Y no sabemos qué les produjo a esas personas la locura. Puede ser soberbia, celos,
preocupaciones, llenas tu cerebro de tantas cosas que quemas tus neuronas, de tanto pensar. Y te lo digo porque yo tengo una amiga química que me enseña muchas cosas y he aprendido, y estoy agradecida que ella es parte de mi vida, ¿no? Porque me agradece y me dice, Amparito, mira esto y esto y el otro. Ella me dice, tienes que masticar chicles para evitar el Alzheimer's. Tienes que hacer esto, o sea, mantener el cerebro, estudiar en el sentido de que, por ejemplo, hacer esas letritas, números, el sudoku, todas esas cosas para que tu mente no entre a un trastorno, ¿verdad?, mental. Y nosotros podamos, ahorita se usa mucho, como se usó mucho el tiempo de depresión. Ahorita está de moda el autismo y está de moda el Alzheimer's, ¿no? Demencia. Es algo como de moda, ¿no? Como que no sé de dónde venga eso, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a conocer todas estas cosas. Por eso es necesario. Nos preocupamos mucho, ponemos mucho énfasis en el vestir, en las cosas materiales, sino a veces no ponemos atención a nuestro cuerpo. ¿Qué nos está pidiendo nuestro cuerpo? ¿Qué nos dice nuestro cuerpo? Mira, déjame te digo, y les dije que el otro día tuve un examen. Después de los 65 años te hacen una colonoscopía y cosas de esas, ¿no? Y yo sentía ese deseo de ver qué estaba pasando con mi cuerpo, ¿no? Y ayer me habló un médico y me dijo que habían encontrado algo, pero afortunadamente pudieron quitarlo, o sea, cortarlo y quitarlo, y había salido positivo, ¿no? Lo examinaron y había salido positivo. Y situaciones así que a veces nosotros estamos muy aferrados a la vestimenta, nos la llevamos en las tiendas comprándose y se nos olvida, ¿no?, que somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo necesita cuidarse. Hay que cuidar este templo, hay que cuidarlo porque la palabra de Dios dice, por sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y hoy voy a hablar de algo bien tremendo que a mí me impactó y me puse a investigar cómo es que una persona que sabe de Dios puede perder, ¿verdad? Porque dice, la salvación no se pierde. Exactamente, la salvación la cedes tú, ¿verdad? Tú eres el único o la única que puede ceder la salvación. Señor, te doy gracias en esta mañana por esta palabra llena de vida, llena de amor, llena de sabiduría, Señor, porque nos estás hablando tú por medio de tu palabra. Para eso nos dejaste un testamento, para enseñarnos a caminar en rectitud, Señor, y sobre todo en santidad. El recordar, Señor, que sin santidad nadie te vamos a poder ver, Señor. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer tus estatutos, a hacer el bien y no el mal, a caminar en esa luz y no en esa oscuridad, que no todo lo que brilla es oro, que podemos ser engañados, Padre, pero en tu palabra dice que tenemos un adversario y el adversario anda como ese león rugiente buscando a quien devorar. Pero en este día, Señor, hay agradecimiento en nuestro corazón porque estamos aquí presentes, estamos con vida, estamos con salud, no nos hace falta nada, Señor. Lo principal es la salvación, Señor. Y en este día, este estudio que vamos a tener, Señor, que podamos entender que tú estás tratando con nosotros, o sea, que nos estás llevando a lugares estratégicos para poder lograr llegar a ese lugar donde tú ya preparaste y seguir haciendo tu perfecta voluntad. Bendigo a cada persona aquí presente, Señor. Bendigo mi alma, bendigo mi espíritu, mi cuerpo. Bendigo todos mis órganos vitales, Señor. Bendigo mi matrimonio, mis hijos, Padre, sus familias, Señor, mis generaciones, nuestras finanzas, Señor. Bendigo todo y a la misma vez, Señor, lo hago para cada persona que está aquí presente. Que esta palabra nos pueda llegar hasta lo más profundo y nos haga reaccionar, Señor. Porque a veces nos conformamos con tener nuestro nombre en el libro de la vida y no disfrutamos lo que este libro nos ofrece. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vámonos al libro de Daniel, en el capítulo 4.
del libro de Daniel vamos a hablar acerca de cómo Nabucodonosor se volvió loco y por qué se volvió loco, porque a veces viene la locura en nuestras vidas, o muchas de ellas es la sorpresa. Hoy en la mañana estaba viendo, les digo que me levanté un poco tarde y me senté en la computadora a las 6:15 y ya se me había hecho tarde. De dónde viene la locura, por qué es la locura, que si los celos son locuras, que si la soberbia es locura, que si narcisismo es locura. Todas estas cosas estuve viendo hoy. Es súper interesante cuando te metes así en una profundidad. Yo a veces tengo una hermana que me dice que como leo tanto, por eso me estoy media loca. Le dije, sí, así es cierto. Pero es bueno saber, no es bueno que la ignorancia te controle y te domine. No es bueno que la ignorancia te domine. Y dice así, después de esto, recordamos la semana pasada, hablamos acerca de cómo él, fueron llevados al horno de fuego los 3 varones de Jerusalén, y cómo él vio y dijo, solamente un Dios todopoderoso te puede salvar. Pero en el número 4, recuerden que de un capítulo a otro capítulo pudieron haber pasado 1 o 2 años, meses, no es uno detrás del otro. Cuando yo vine a los pies de Cristo pensaba que era uno detrás del otro y uno detrás del otro. Decía, pues esta gente que no descansa, que no come, que no duerme, o sea, no es así, ¿verdad? Es ver cómo Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros y enseñarlos. Y una de las cosas que tengo agradecimiento en esta mañana, se lo comenté a una persona el día de ayer, hay un agradecimiento en mi corazón de que no vamos a entrar a la Tercera Guerra Mundial. Porque la sabiduría que Dios le ha dado al presidente Trump hizo las cosas conforme a lo que nosotros necesitamos. Hicieron un tratado de paz, Irak y Jerusalén, y hay agradecimiento en mi corazón, de veras, hasta he llorado, porque estábamos al borde de entrar a una Tercera Guerra Mundial. Hubiera sido algo increíble con las bombas nucleares que existen en la Tierra, ¿no? O sea, inocentes, o sea, algo tremendo que hubiera sucedido, y hay un agradecimiento en mi corazón, y ustedes ya saben que yo soy republicana al 1000%, ¿no? O sea, porque a mí la Biblia me lo dice, que si tú crees en Dios, pues es creer en la ley de Dios, y los republicanos están basados en la ley de Dios. No quiere decir que no son corruptos, no quiere decir que no toman ventaja, no quieren decir nada no quiere decir que no hacen nada. También hay corrupción, también hay cosas de esas, pero si a mí Dios me dice que yo soy blanca, soy blanca. Si a mí Dios me dice que soy negra, soy negra. O sea, entender que Dios nos llamó para servirle a Él. Y no podemos servir a 2 amos, porque con uno de ellos vamos a quedar mal. Después de esto, Nabucodonosor dijo, con mis mejores deseos de paz y abundancia para todos los pueblos de la tierra, yo, el rey Nabucodonosor, quiero contar las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Fíjate qué tremendo. Él reconociendo que Dios ha hecho cosas grandísimas con él, ¿no? Acuérdense que nosotros a veces nos jactamos y, es que Dios me bendice, es que yo soy tan bendecida, es que yo soy, ¿verdad? También el enemigo hace milagros, ¿sí? Para que lo sepan, ¿no? También él, porque esta tierra le pertenece al enemigo. Qué grandes son sus milagros y maravillas. Su reino durará para siempre y su poder nunca tendrá fin. Fíjate, nada más. Qué tremendo cómo reconocemos a ese Dios todopoderoso, pero a la misma vez no estamos haciendo la voluntad de Dios. El otro día puse algo en mi página de Facebook que dije que el problema no es que la gente no crea en Dios. El problema es que la gente no vive en el amor de Dios, ¿verdad? Así es que, qué tremendo, ¿no? Y dice, mientras yo descansaba muy tranquilamente en mi palacio, o sea, como hablé de Dios, como dije que Dios era bueno, ya tuve una tranquilidad en mi corazón, ¿no? Tuve un sueño. Lo que vi en el sueño me asustó mucho. Entonces ordené que se presentaran ante mí los sabios de Babilonia para que me explicaran el sueño.
Muchas veces tenemos sueños y andamos preguntando y no sabemos que Dios nos habla por medio de los sueños. Por eso dice un versículo que no dejemos de soñar, ¿verdad? También hay sueños que vienen de parte del enemigo, pero Él no controla nuestra mente. Entiéndelo, Él no controla, Él envía dardos a nuestra mente y nos recuerda nuestro pasado para que nosotros entremos en tribulación, pero Él no controla nuestra mente, ¿no? Dice. Cuando vinieron, les conté mi sueño, pero ninguno pudo decirme lo que significaba. Después se presentó Daniel. Nosotros, dice, lo conocemos como Beltasazar, dice, en honor de mi Dios. Fíjate, en honor de mi Dios. Reconociendo, primero alaba a Dios y luego reconoce que tiene otro Dios, dice. Yo sé que Daniel lo guía el Espíritu de Dios único, por eso le conté mis sueños y le dije, tú, Beltasazar, eres más sabio que todos los sabios juntos. Yo sé que no hay nada que tú no sepas. He tenido un sueño y quiero que me digas lo que significa. Y aquí hay algo muy tremendo, ¿no? Que cuando la gente nos levanta, nosotros podemos caer en un narcisismo, pensando que somos nosotros los que estamos haciendo todo y es el Espíritu que mora en nosotros. No somos nosotros, es el Espíritu que mora en nosotros. Por eso siempre debemos de ser humildes, reconociendo que es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero no nos gusta porque pensamos que como estudiamos nosotros, nos quemamos las pestañas, somos nosotros. No. La sabiduría viene de parte de Dios, el conocimiento viene de parte de Dios, la inteligencia viene de parte de Dios, la paz viene de parte de Dios, la armonía viene de parte de Dios, lo bueno viene de parte de Dios porque Dios es amor y el amor cubre la multitud de pecados, ¿verdad? Entonces a mí, bueno, iba a decir una tontería, pero no la voy a decir, ¿verdad? Dice, no hay nada que tú sepas. He tenido un sueño y quiero que me digas lo que significa. Esto fue lo que yo soñé. En medio de la tierra había un árbol muy alto. No había otro árbol más fuerte. No había otro árbol más grande. Se podía ver desde lejos y llegar hasta el cielo. Era tan verde sus hojas y tan abundante su fruto que alcanzaba para alimentar a todas las aves del cielo y todos los animales del campo y a toda la gente. Mientras yo seguía acostado, un ángel bajó del cielo y gritó, anuncia, echen abajo ese árbol, corten las ramas, déjenlo sin hojas, arránquenle en su bruto, que se vayan los animales que se cubran con su sombra, que se vayan los pájaros que anidan en sus ramas. Dejen solo el tronco y no le arranquen las raíces. Déjenlo entre las hierbas del campo y que lo riegue el rocío. Dice. Dejen que ese árbol, que es el rey Nabucodonosor, cambie su manera de pensar y se vuelvan como los animales. Déjenlo que coman hierba como los animales y déjenlo con cadenas durante 7 años. Los mensajeros de Dios han decidido castigarlo. Así todo el mundo sabrá que solo el Dios Altísimo gobierna todos los reinos. Hay rey, dice, hace rey a quien él quiere y hace jefe en su país y las personas más sencillas, ¿verdad? O sea, una de las cosas que estuve dialogando con esta persona el día de ayer, y no me exalto ni quiero tratar de convencer a nadie, ¿cómo te diré? Yo ya sé quién soy en las cosas de Dios, ¿me entiendes? O sea, sé que hay personas que nosotros pensamos que están haciendo bien y hacen mal, pero la palabra de Dios dice que Él pone a todos los jefes del país, y si ahorita en Estados Unidos tenemos ese jefe, es porque Dios lo puso. Sabemos que también Dios lo puede cuidar, porque ese es el poder de Dios, ¿verdad? Como lo hizo con el rey Nabucodonosor, ¿no? Pero Nabucodonosor, acuérdense que nunca creyó en Dios hasta que no conoció a esos jóvenes que él se secuestró de Jerusalén, ¿verdad? Entonces cuando él empezó, dice, y la persona más sencilla, este es el sueño que tuve y que ningún sabio me puede explicar, dice, pero sé que tú puedes hacerlo porque el Espíritu de Dios único está en ti. ¡Wow! Imagínate.
El Espíritu de Dios está en ti. Del Dios, él reconocía, a pesar de que tenía dioses, a pesar de que hizo una estatua de oro, él reconocía, ¿me entiendes? Que él era el único Dios soberano por sobre todas las cosas. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 46, 8, y vamos a ver lo que dice su palabra. Híjole, es que bueno, para mí todos los estudios están buenos. No porque los estoy dando yo, es porque yo aprendo y me quedo así como, ¿cómo que no sabías, Amparo, eso? ¿Cuántos años tienes creyendo en el Señor y no lo sabías? O sea, lo has leído otras veces y no te caía el quinto. O sea, Isaías 46, 8. Acuérdense, versión, traducción, lenguaje actual. Sí, lo repito muchas veces. Recuerden esto, pecadores, y piensen bien. Recuerden todo lo que no, creo que me equivoqué. A ver, Isaías 46. ¿Qué número es este? Ay, Señor, porque a veces pongo los números mal. Uno donde dice que no hay otro Dios más que el Dios Todopoderoso. Déjame ver. Me molesta porque estaba haciéndolo tan a la carrera que a veces pongo un número por poner otro. Ok, aquí está, es el 9. Recuerden todo lo que ha pasado desde el tiempo antiguo. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Soy su Dios y no hay nadie igual a mí. Fue el 9, nomás que aquí le puse 2 bolitas. 9, lo voy a corregir. Ok, Isaías 46, 9 dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Nosotros no podemos igualar a ningún otro. Nosotros, miren, una de las cosas que yo he aprendido con la consejería y con todo mi diario vivir y con todos los titipuchal de años que tengo, es que a veces nosotros tenemos nuestros propios dioses, ¿no? Puede ser el gobierno, puede ser el esposo, puede ser los hijos, puede ser el dinero, puede ser una amistad, puede ser muchísimas cosas. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios soberano y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Entiendes? Dios es Dios soberano por sobre todas las cosas. No puede haber un Dios más grande como el Dios de mayúscula. ¿Me entiendes? Entonces dice que le dijo, le platicó todo el sueño. Y entonces dice que no puede haber otra persona más grande que Dios, dice. Este es el sueño que tuve y que ningún sabio me puede explicar, pero yo sé que tú puedes hacerlo porque el Espíritu del Dios único está en ti. Único, Él aún en su propio narcisismo, en su propia soberbia, reconocía que era un Dios único, dice. Daniel estaba muy preocupado por las ideas que le venían a la cabeza, así que quedó callado. Pero el rey lo llamó por su nombre y le dijo, no te preocupes, Beltsasar, dime lo que significa el sueño. Y Daniel le contestó. Y hay veces que la gente te pregunta y te dice, oye, dime la verdad, ¿qué ves? ¿Cómo ves? ¿Que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y hay gente que le estás diciendo la verdad y no lo acepta. No lo acepta, no, porque quieren quieren estar en su zona de confort, quieren hacer lo que ellos piensan que está bien, pero Dios tiene los mejores planes para nosotros. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un bienestar. Acuérdense, tenemos que darle vida a la palabra, repetir los versículos bíblicos, creerlos hasta que no se tatúen en tu corazón. Que se tatúe cada versículo bíblico en tu corazón. Pero yo sé, cuando veas a tus hijos o a tu marido o a tu familia, repite, yo sé los planes que Dios tiene para mis hijos. Yo sé los planes que Dios tiene para mi esposo. Yo sé los planes que Dios tiene para mis generaciones. Planes de bien y no de mal, para darles un bienestar. Yo sé que Dios dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tatuémonos en el corazón esos versículos, no nomás de palabra, no nomás de dientes, sino hacia adentro, en el interior. Démosle vida a la palabra.
La palabra es viva y eficaz, dice, y más cortante que una espada de 2 filos que penetra a partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, para poder discernir las intenciones del corazón. Es tremendo lo que dice su palabra, es algo que, ay Señor, dice, ¿cómo? Y Daniel le contestó, ¿cómo quisiera yo que el significado del sueño tuviera que ver con los enemigos de su majestad? O siendo ya con eso le dijo, o sea, el enemigo era él. Pero a veces, ay Señor, no queremos entender y por más. Y luego abrimos la boca y decimos una tontería. Si la persona no hace lo que no te dice, o sea, si la persona a la que le estás pidiendo un consejo, a la persona que le estás platicando, no te dice lo que tú quieres oír, ay, no sabe nada. Ay, no sé para quién es esto, ¿eh? Y luego dice, el árbol grande y poderoso que usted vio en su sueño es usted mismo. Su majestad llegó a ser tan poderoso que su grandeza llegaría hasta el cielo. Y así como el árbol tenía muchas hojas verdes y todas comían de su fruto, así también su majestad cubría toda la tierra y todo el mundo sabía su poder. Y él no era un hijo de Dios. Escúchame bien, esto es bien importante entender. Dios usa al que se deja usar. La palabra de Dios dice claramente que Él escogió lo más vil. Como dice, Él escogió lo más vil para avergonzar a los sabios. O sea, Dios va a usar a la persona que se deje usar aún cuando no tenga el conocimiento de Dios. Dice, Él va a usar a lo más vil y lo más menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Es algo bien tremendo, pero la gente no lo quiere entender. No, ay. Dice, y todo el mundo sabía de su poder. ¿Quién era el rey? Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo. Fíjate nomás, y él no servía al Dios Todopoderoso, lo reconocía. Sabía quién era una persona que tenía a Dios Todopoderoso, pero él no lo reconocía. Fíjate bien lo que dice su palabra. Vamos en el 23. En el sueño usted vio que el ángel bajaba del cielo y ordenaba que cortaran el árbol. Pero lo tenían que dejar el tronco y las raíces y sujetarlas con cadenas durante 7 años. Además, el árbol había quedado en el campo junto con los animales. Eso quiere decir que el Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Imagínate que a mí me dijeran que voy y hablo con mi presidente o que voy y hablo con una persona importante y que me digan, Amparo, y te voy a decir algo, te voy a dar un testimonio. Ni modo, lo voy a soltar. En una ocasión Dios me dio un sueño y una palabra, un sueño y lo traía y lo traía y lo traía y lo traía. Y me acuerdo que me lo dio en Oklahoma, cuando yo vivía en Oklahoma y regresé para aquí, para California, y el Señor me seguía recordando ese versículo y me seguía recordando ese versículo y decía, Señor, ¿qué onda? Entonces me dijo el Señor, quiero que vayas y hables con esta persona y le des este versículo. Y yo así, entonces dije, yo no puedo hacer eso porque esta persona es alguien acá, ¿no? Y lo pedí 3 confirmaciones a 3 personas, ¿verdad? O sea, pues sí, 3 confirmaciones a diferentes personas, quise decirles. Entonces le hablo a X y a X, ¿no? Y vamos a orar. Y no había respuesta, entonces yo no podía decir nada, pero el sueño, la palabra me retumbaba aquí en la cabeza, y me retumbaba en la cabeza. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Entonces resulta que me habla, la primera llamada es de Dios, la segunda llamada, tú habla, no tengas miedo, si esta persona, porque esta persona la conocía, si esta persona no la recibe, tú no te preocupes, tú haz lo que Dios te dijo, ¿verdad? Luego la otra persona sí me dijo, y en el momento que yo fui a dar la palabra, me fue como en feria, hasta en el púlpito me llamaron nombres, o sea,
A veces no vas a caer bien cuando tú descubres a la persona. Cuando Dios no era tanto por descubrir a la persona, era por ayudar a la persona, por evitarle un dolor grande, un dolor fuerte en el futuro. Dios siempre, Dios antes de hacer la cosa, no sé para quién es esta palabra, pero Dios antes de hacer las cosas, Él te lo va a advertir. Él te va a decir, Él te va a mandar a alguien, Él te va a dar un sueño, Él te va a dar una alabanza, Él te va a dar una palabra en la Biblia antes de que tú sufras en un futuro. Dios no quiere vernos sufrir, Dios no quiere vernos sufrir. Dios tiene lo mejor para nosotros, pero nosotros insistimos. No, fue algo bien tremendo. Y después, al pasar un año, me encontré con una persona en un retiro, me acuerdo. Y me dijo, Amparo, quiero hablar contigo. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no tienes por qué sentirte mal. Tú hiciste lo que Dios te dijo, y si esta persona no quiso recibir la palabra, me dijo, ya es en ella. Me dijo, tú estás haciendo lo que Dios te dice y eso es lo único que importa, la obediencia. Y donde hay obediencia hay bendición. ¿Me entiendes? Entonces, Daniel, imagínate, yo ir con un rey, irle a decir algo y tremendamente, él le dijo, o sea, ha sido que Dios el Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Imagínate, una persona súper soberbia, mátenlo, no con el poder que él tenía, pero él sabía que Daniel era un hijo de Dios, sabía, podía haber hablado, podía haber dicho, pero él sabía, dice, usted dice, el 25, ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales y comerán hierbas como ellos. Se bañará con el rocío del cielo y así estará usted durante 7 años. Al final de esos 7 años, su majestad reconocerá que solo el Dios Altísimo gobierna todos los reinos del mundo y que solo Él puede hacer rey a quien Él quiere. OMG, como decimos, ¿no? El 26, el árbol se lo deja, dice, al árbol se le dejaron el tronco y las raíces. Eso quiere decir que su majestad volverá a reinar, pero solo cuando haya reconocido el poder de Dios de los cielos. O sea, fíjate qué hermoso es Dios. Yo a veces, yo le digo en mi manera de hablar, en mi buena o mala manera, le digo, Señor, tú no te mides, eres tan maravilloso, no te mides, o sea, yo estaba pasando por esta situación y tú ahí manifestándote, yo queriendo hacer las cosas como yo quería, en tu gran amor, en tu gran sabiduría, me hiciste que viera la verdad y pudiera entender los planes que tienes para mí. O sea, qué Dios tan maravilloso. O sea, como diciéndole, todavía Dios te ama tanto, Rey, sabe lo que tienes, sabe que eres sabio, sabe que eres, a pesar que destruiste a Jerusalén, a pesar de que le robaste todas las cosas del templo, a pesar de todo, Dios tiene misericordia de ti. Hello. A pesar de que hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te sigue amando. Ese es el Dios que servimos. Dios no castiga. En el Antiguo Testamento sí, porque estaba bajo una dispensación de la ley. El que quebraba la ley pagaba las consecuencias. Pero ahora nosotros tenemos a Jesucristo que pagó por nuestros pecados, que Él fue el que fue el Cordero que fue llevado al matadero por nuestros pecados. Entonces, Señor, dice 27, yo le aconsejo, dice a su majestad, que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y con paz. Ajá, y feliz. Lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor se hizo realidad. Un año después, el rey andaba paseando por su palacio. Un año después. Por eso te digo que de un versículo, del versículo 27 al versículo 28, pasó un año. Que no pasa todas las cosas inmediatas.
Lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor se hizo realidad. Un año después, el rey andaba paseando por su palacio. Dijo: qué grande es Babilonia. Yo fui quien lo hizo grande y hermoso para mostrar mi poder a todo el mundo. Todavía estaba hablando el rey cuando oyó una voz del cielo que le dijo: rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. Un año que Dios, que todavía no cortaban, o sea que todavía él seguía reinando, seguía haciendo lo que tenía que hacer. Un año después, él no entendió el mensaje. Y nosotros, ¿cuántas veces Dios nos dice, no, y seguimos jugando, ¿no? Ay. El rey Nabucodonosor a partir de ese momento dejó de ser rey. No vivirá ya entre la gente, sino que vivirá 7 años entre los animales, comerá ciervos del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. ¿No? Estas palabras se cumplieron inmediatamente. El rey dejó de vivir entre la gente, comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Sus cabellos parecían plumas de águilas y sus uñas parecían garras de pájaro. Imagínate nada más, el rey más poderoso, que ya todo el mundo lo reconocía. Imagínate, de repente una locura. Qué tremendo. Dice: al cabo de los 7 años yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos a los cielos y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre. Lo alabo y le dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres como los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Tan pronto como dijo esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y los jefes de mi reino volvieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. Y ahora que estuve sacando este estudio, es algo bien tremendo. Ahora que estuve sacando este estudio, me puse a ver, yo sigo mucho a Billy Graham. Y estaba sacando un estudio y vi la vida de Charles Templeton, un famoso predicador que era un amigo cercano de Billy Graham, y ellos fueron los fundadores de la Juventud para Cristo, Youth for Christ, ¿verdad? Y hicieron grandes cosas, pero él dejó el problema de Charles Templeton. Él a los 17 años, él trabajaba para un periódico haciendo caricaturas, deportes. Después él a los 21 años tuvo un encuentro, tuvo un sueño, tuvo una visión y tuvo un encuentro con Dios, y él empezó a ministrar. Cuando a los 21 años, por 2 años, él visitó más de 44 estados de los Estados Unidos predicando. Él a sus mensajes, o sea, cuando él iba y predicaba, iban más de 4,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 personas oían su mensaje. Era un hombre grande, era un hombre instruido, era un hombre bien metido a la palabra de Dios. Pero hubo un problema, ¿verdad? Hubo un temor que vino a su corazón. Era tanto, a veces nosotros mismos levantamos tanto al hombre que lo llevamos, y sí podría decirte que sí somos culpables, ¿verdad? Porque lo levantamos tanto, porque sabemos que están haciendo lo malo y sin embargo los apoyamos. Hay un dicho mexicano, creo que es mexicano, no sé, que dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿verdad? Entonces a veces nosotros somos participantes del ego de muchos hombres.
¿verdad? Lo levantamos demasiado. Y a él lo levantaron demasiado, ¿verdad? Que le dieron un puesto tan elevado para dejar la iglesia. Entonces empezó a entrar un temor en él y a cuestionar a Dios. Esto lo voy a decir el jueves porque es una página grande que saqué, un estudio grande, ¿no? O sea, él empezó a cuestionar que si verdaderamente era Dios, ¿por qué había tanto sufrimiento en la tierra? O sea, dejar muchas veces el ego, el que nos digan, yo les he dicho a mucha gente, a mí no me digan pastora, díganme sierva, porque soy una sierva de Dios. A mí los títulos no me engrandecen. No recibo un salario mensual por el título. Si recibiera un salario mensual, a lo mejor síganme diciendo, ¿no? Pero no, o sea, el único que merece honra y gloria es el Dios Altísimo, el Dios que nos sacó de del lodo cenagoso y que puso nuestros pies sobre peñas. Pero nosotros en nuestra, ¿cómo decir? Voy a dejarlo aquí porque lo voy a hablar la semana que entra. Mira, la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que tener fe y sin fe no podemos, o sea, sin santidad no podemos ver a Dios, y la santidad es parte de la fe. O sea, la fe es parte de la santidad es parte de la fe y la fe es parte de la santidad. Y ahorita se ha perdido esa fe, se ha perdido. Es que a mí me dijo fulanito que yo no puedo hacer esto. Y es que a mí me dijeron que yo tengo que hacer esto. Y es que yo tengo que hacer acá. O sea, ¿qué es? Se ha perdido la fe. Ya no sé, la fe ya no es como se hacía antes. El otro día una persona me dijo, ella había tomado un tiempo sabático y volvió y me dijo, ya la creencia no es la misma. Me dice, ahora es diferente, ya no oran, ya no se habla de la salvación, ya no se habla del pecado, ya no se habla o sea, ya no se encara a la persona. ¿Por qué? Porque han visto de la iglesia o de Dios un mendus vivendus, ¿me entiendes? O sea, son cosas tan tremendas que podemos ver. Miren, el Hebreos 11:6 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Con Dios debemos de tener una amistad. ¿Cómo eres tú con tus amistades? No les platicas las cosas más, pero yo con Dios le platico. Yo le digo, Señor, a veces me paso de hacer comentarios que, o sea, tenemos que hacer amistad con Dios. Es nuestro Padre. Yo con mi papá hablaba temas tan profundos. Entonces mi papá nomás se me quedaba viendo como diciendo, ay, ¿qué le pasa a mi hija? También y mi papá me dice, mi hijita, ¿de dónde sacas tantas cosas? ¿En dónde lo lees? Él me pedía, por eso lo extraño, me pedía, mi hijita, ora por mí. Oras tan bonito. Le digo, papá, ¿cómo fluyes? ¿Cómo? O sea, papá, no soy yo, es lo que mora dentro de mí, se nos ha olvidado. Y sí, me da tristeza, me da ganas de llorar, porque decimos que vamos a la iglesia el domingo, bueno, al templo, al edificio, porque la iglesia, y no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos lo que nos dice, sí, es que yo me doy de voluntaria para esto, no, es que yo hago esto, no, pero ¿qué haces por los perdidos? Por aquellos que están tirados en la calle, ¿qué hacemos? Les hablamos de que no quiere decir que les vamos a solucionar o que yo los voy a invitar a mi casa. No quiere decir eso. Pero ¿qué hacemos? ¿Sales a ministrar la palabra? ¿Te subes un camión y vas y das un tratadito? ¿Vas y te paras en un lugar y vas y le dices a una persona, oye, ¿sabes qué? Nomás quiero decirte que Dios te ama. O sea, se nos ha olvidado la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hagas las cosas para que te lleven la vanagloria tú. Haz las cosas porque Dios te pide que las hagas. ¿Verdad? O sea, llega un momento que tienes el conocimiento, pero también te entra la soberbia. Te entra el yo, ¿me entiendes? No, es que mira, es que seamos humildes. Recordemos, que hay un solo Dios. El Dios que reina en el cielo como en la tierra.
Y de ese es el Dios que yo te hablo. Yo no te voy a hablar de otro Dios, ni te voy a hablar de un hombre. Sí reconozco el conocimiento, sí reconozco que hay personas que sí les interesa las almas, sí reconozco, pero el único que se lleva la honra y la gloria es Dios. Solamente Dios. ¿Verdad? O sea que no se te olvide quién fue el que amó al mundo tanto, que dio lo mejor que tenía, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Pero en el de abajito, así de abajito. En Juan 3:17 dice, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en ella puedo encontrar la respuesta muchas veces a mis malas decisiones, otras veces a ponerme en un lugar donde no pertenezco por complacer a veces al marido, complacer a los hijos, a una amistad, complacer al hombre. Que podamos entender que lo único que nos interesa eres tú, porque tú eres el que mueves. Tú eres el que pones, tú eres el que quitas, tú eres el que abres, tú eres el que cierras. Pero a veces no lo entendemos porque no existe una relación contigo. Solamente es una religión. Estamos viviendo, o sea, dejamos una religión para venir a otra. Y no es así. Tú eres nuestro mejor amigo, nuestro consolador, nuestro sanador, el que nos sustenta, el que levanta nuestra cabeza, el que nos dice, no pierdas la paz. No pierdas la alegría, no pierdas el gozo de la salvación. Aunque andes en valle de sombra y de muerto, no temerás mal alguno. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que guarda del fruto de nuestros vientres. Él es el Dios que guarda de nuestras generaciones, aunque veamos todo lo contrario, pero en su palabra dice, yo no vivo por lo que veo, sino por lo que creo, y lo que creo es que tú tienes control de todo. Porque a veces nos aferramos a querer cambiar las cosas que no podemos y te quitamos de la ecuación, entonces hacemos lo que queremos y las cosas nos salen mal. Señor, que en esta mañana entendamos que nada se mueve sin tu perfecta voluntad, que tú eres el que suples nuestras necesidades, que tú eres el que nos das el pan diario de cada día, que tú eres el que nos perdonaste para poder perdonar, que tú eres el único que puedes evitar que entremos en tentación, porque si tenemos un diálogo contigo podemos escuchar tu voz, podemos saber que tú estás ahí, Señor. Cuánto nos cuesta trabajo entender que tú estás aquí, que tú estás con nosotros donde quiera que vayamos, Señor, y que podemos hablar contigo libremente, aunque nos digan locos, no importa, y que podemos decir, Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Digo o no digo? O sea, ¿cuándo podemos entender que tú eres nuestro mejor amigo? Que tú eres todo para nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos porque a veces somos necios, porque nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, pero en este día, solamente en este día, Señor, que hagamos conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Ya mañana traerá sus propios afanes, pero en este día, Señor, queremos servirte, queremos negarnos a nosotros mismos, queremos humillarnos delante de tu presencia, Señor, para no pagar las consecuencias de un futuro tenebroso o oscuro, sino siempre mantenemos en la luz de tu presencia, Señor. Que no perdamos la paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, que podamos llevar cautiva la cautividad, Señor, para poder entender que los planes tuyos siempre son planes de bien. Bendigo a cada persona aquí presente. Tú sabes, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros, porque nada está oculto. Tus atributos te permiten ver, saber y estar donde quiera que nosotros estamos. Señor, tú sabes todo, tú conoces todo y tú estás en todos los lugares. Estás conmigo como estás con los que están aquí oyendo esta programación. Yo todo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre donde toda rodilla se doblará, en el nombre de Jesucristo, amén. Y si tú no conoces a ese Dios que yo conozco, porque yo lo conozco, ¿verdad? Que a veces hago lo que yo quiero, es diferente.
pero yo conozco a ese Dios todopoderoso. He aprendido a escuchar su voz. He aprendido a obedecer, aunque a veces me cuesta mucho trabajo, pero he aprendido a despojarme de lo que me hace daño. He aprendido a cerrar ciclos, aún con llanto, con dolor, con desesperación, porque suelto algo de lo que ya estaba acostumbrado, estaba enraizado en mi corazón, pero he aprendido. Porque cuando suelto las cosas, tú trabajas en mí como trabajas en las otras personas. Ese es el Dios que yo te presento en esta mañana. El Dios que con solamente una palabra creó los cielos y la tierra. Ese Dios que da un soplo de vida. Ese Dios que perdona, es el único que puede perdonar nuestras iniquidades y borrar todo lo que hicimos en el pasado. Ese es el Dios que yo te presento. Lo único que tienes que hacer es darte la oportunidad tú de recibirlo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Y cómo hago eso? Bien sencillo. Abre tu corazón y dile, ok, aquí vente, tú eres, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser parte de ese reino porque desde antes de la fundación de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, ya te conocía, pero mi mala manera de vivir me ha apartado de ti. Pero en este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y va a empezar un cambio en ti interno, ¿verdad? Para que lo interno se vuelva externo y tú puedas llegar a un lugar y que la gente te diga, ay, tus ojos te brillan, hay algo diferente en ti. Oye, ¿por qué no te enojas? Oye, ¿por qué perdonas tan fácil? Como mi marido me dice, es que tú perdonas luego. Le digo, no, estás mal. No es luego, porque tú no me ves en el baño cuando me estoy bañando llorando y sujetando mi carne. Tú no me ves en esos momentos. No es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, te dejo, seguiremos con con el mismo estudio el próximo jueves. Comercial. El día 24 de julio ahí está la invitación en mi página y en la página de Laura Guadiana también está la invitación, porque va a ser ahí en el lugar donde ella reside, va a ser la reunión de mujeres con el tema sujetarme yo. O sea, yo me tengo que sujetar, yo que he sido tan independiente, espérate, ese tema va a ser un tema muy bueno. El día 24 de julio a las 5:30 de la tarde, aparte tu lugar, porque la vez pasada estaba tremendo, tuvimos un lleno, no había casi lugar. Más bien, ya no había lugar donde sentar a la gente, porque son temas que no se hablan donde quiera, pero son temas que nosotros vivimos diariamente. Gracias, Laura, por permitirnos estar en tu hogar y abrir tu corazón. Y el mes de agosto voy a estar, sí, creo que ya puse en la invitación, voy a tener, gracias, Claudia, vamos a tener un retiro en la ciudad de Tecate el 29 y 30 de agosto para que reserves tu lugar. Vamos a estar 2 siervas, Claudia Guerrero y su servidora, estar ministrando en ese retiro viernes y sábado. No me recuerdo el nombre de retiro, Amparo, un corazón. Ay, Claudia, ponme el tema, por favor. Igualmente, Laura, es un gusto para mí. Bueno, ahí está en mi página no tiene nada que ver la edad, pero traigo tantas cosas en la cabeza. Y pues son comerciales, ¿no? Y el mes de octubre vamos a tener ahí sí va a ser un cafecito desayuno en la ciudad de Spring Valley, en California, que lo tenemos 2 veces por año. La gente me pide más, pero ¿sabes qué? No, o sea, 2 veces por año está bien, está bien, así te quedas con hambre y vas al próximo, ¿ok? Y pues me despido de ti, no sin antes decirte que Dios siga haciendo resplandecer el rostro sobre ti con esa aprobación divina, que Dios te conceda los deseos de tu corazón y decirte que te amo en mi amor, te amo en el amor de Cristo. Comparte. Y próximamente vamos a estar en YouTube, así toda nerviosa, nomás digo YouTube, en mi TikTok, perdón, ya me regañan porque dicen, no es TikTok son unas mentas, es el TikTok. Mis hijos se ríen de mí, bueno, X.
y yo me río con ellos. Entonces, ya sabrán cuando lo vamos a dar. Tengo que estar platicando con la personita que me está haciendo fuerte en esa área. Y se lo agradezco, Josh. Un abrazo cariñoso. Cuando tengan una situación con la computadora o algo, mándenme pedir el número de Josh y yo se los mando. Él es buenísimo para todo eso cibernético. Ajá. Él está en la ciudad de Tijuana, pero lo puedes conectarte por medio del teléfono. Ay, cuánto comercial de ahora, ¿verdad? Bueno, me despido de ti. Hoy me voy a ir a cortar el pelo. Y ahorita nada de maquillaje ahora más que la boca, porque no tuve tiempo, porque estaba restaurando mi corazón. Gracias, Claudia. Claudia es una de las siervas que va a estar ahí. Vamos a estar juntas ministrando. Ya me ha tocado trabajar con ella, una gran sierva de Dios, súper recomendada. Es restaurando mi corazón, ¿ok? Así es que tremenda va a estar restaurando mi corazón. Yo ya me estoy preparando y tengo muchas cosas que hacer, preparándome. Y luego el martes 25, 26 vamos a dar un estudio en casa de una prima. Ellas me mandaron traer de Utah, a San Diego, pagaron el vuelo para que yo les fuera a dar unas clases y estamos hablando de cómo hablar al espíritu humano, cómo bendecir el espíritu humano. Es tremenda las clases. Bueno, pues me despido de ustedes. Les amo en mi amor y les amo en el amor. Creo que me pasé, ¿verdad? 15 minutos, bueno, por lo que me tardé en entrar. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el jueves. Bye.